Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo aquí, en este espacio. La verdad es que nos encanta esto de explorar juntos la historia de España, ¿eh? Intentando que sea, bueno, comprensible y sobre todo entretenido para todos. Exacto, esa es la idea. Y hoy tenemos un periodo que me parece fascinante, el Bienio Progresista. Solo 2 años, ¿eh? De 1854 a 1856. Pero, vamos, repletos de acción y con un eco que llega hasta hoy, diría yo. Totalmente. Fueron un intento muy concentrado de reforma liberal bajo Isabel II. Eso es. Una ventana a las tensiones, a las aspiraciones del liberalismo español de la época. Pues venga, vamos a ello. Para entender por qué estalla todo en el 54, ¿qué ambiente se respiraba justo antes? ¿De dónde veníamos? Pues, a ver, veníamos del final de la llamada década moderada. Y la verdad es que había mucho desgaste. Corrupción, un poder muy centralizado. Y poca participación, imagino. Pochísima. La Constitución del 45 imponía un sufragio censitario súper restrictivo. Votaban 4 gatos, vamos. Y el descontento, ojo, no era solo de los progresistas. Alcanzaba también a algunos moderados, críticos, los que llamaban puritanos. Entiendo. Y entonces llega el chispazo militar, ¿no? La famosa bicalvarada. Así es. En junio del 54, el general O'Donnell, que era uno de esos moderados descontentos, lidera un pronunciamiento. Ya sabes, esa forma tan típica del siglo XIX español de intervenir los militares en política. Sí, sí, un clásico. El enfrentamiento en sí, cerca de Vicálvaro, es, indeciso, no hay un ganador claro. Pero la clave viene un poquito después. ¿Y cómo se convierte eso, un asunto militar, en algo, pues más grande, en una revolución? Pues mira, la clave es el manifiesto de Manzanares. Lo redacta un joven Cánovas del Castillo, que luego sería figura clave. Y era hábil. ¿Qué decía? ¿Qué prometía? Prometía conservar el trono, sí, pero sin la camarilla que lo deshonra, o sea, fuera influencias palaciegas. Pedía mejorar leyes clave, la electoral, la de imprenta, más descentralización y, fundamental, restaurar la milicia nacional. Ah, la milicia. Eso era un símbolo progresista muy potente, ¿verdad? Importantísimo, una fuerza ciudadana armada. Y claro, ese manifiesto pues prendió la mecha popular. Me imagino. Totalmente. Hubo levantamientos en Madrid, Barcelona, en muchas ciudades, asaltos a palacios, incluso al de la reina madre María Cristina, y motines contra los consumos, esos impuestos indirectos tan odiados sobre cosas básicas. El grito era más pan y menos consumos. La situación se volvió insostenible para la reina, claro. Claro, Isabel II, pues presionada por todos lados, destituye al gobierno y, al final, tiene que llamar a la gran figura progresista, Espartero, el duque de la Victoria, que estaba retirado, creo. Exacto. Lo trae de su retiro en Logroño y Espartero exige condiciones, ¿eh? Cortes constituyentes, o sea, un parlamento para hacer una nueva constitución y que María Cristina rindiera cuentas. ¿Y la reina? Acepta, no le queda otra. Espartero entra triunfal en Madrid, se abraza con O'Donnell en el famoso balcón y ahí, oficialmente, empieza el Bienio Progresista, un gobierno de coalición Espartero-O'Donnell. Vale, ya estamos dentro. Entramos en materia. ¿Cuáles fueron los grandes ejes de acción de este nuevo gobierno? ¿Qué intentaron hacer? Pues el objetivo era claro: reformar el sistema, profundizar en el liberalismo. Lo primero, convocar esas cortes constituyentes que había pedido Espartero, y con un sufragio más amplio, ojo, casi 500.000 de votantes, comparado con los 100.000 de antes. Un salto importante. Un salto, sí. Y el gran proyecto de esas cortes fue una nueva constitución, la de 1856, muy avanzada en derechos, libertad de expresión, de imprenta, asociación política. Pero que no llegó a aplicarse, ¿no? La llaman la non nata. Exacto, non nata, no nacida, porque el bienio acabó antes de que pudiera promulgarse. Pero bueno, su simple debate ya agitó mucho el panorama político. Permitió que surgieran o se consolidaran fuerzas como los demócratas, los republicanos. Entendido. Y en lo económico, que siempre es clave, hubo 2 medidas muy sonadas, que todavía se estudian hoy. 2 leyes fundamentales, sí, para intentar modernizar el país. Por un lado, la desamortización de Madoz, en 1855. ¿Otra desamortización? Esta vez no solo contra la Iglesia. Expropió y vendió bienes eclesiásticos, sí, pero sobre todo bienes de los municipios, los llamados bienes de propios y comunes. El objetivo era conseguir fondos para el Estado, para la Hacienda. Pero tuvo consecuencias sociales complicadas, ¿verdad? Muy complicadas.
Perjudicó muchísimo a los campesinos más pobres, que dependían de esas tierras comunadas para sobrevivir, para el pasto, la leña. Es una tensión clásica. La modernización liberal a veces chocaba de frente con las necesidades populares más básicas. Interesante esa paradoja, ¿sí? Y la otra gran ley económica. La Ley General de Ferrocarriles, también de 1855, buscaba dar un impulso definitivo a la construcción de la red ferroviaria. Se veía como la palanca para la industrialización, para mover mercancías, personas. Y funcionó. Atrajo inversión. Sí, ofreció grandes ventajas a los inversores y atrajo mucho capital extranjero, sobre todo francés y británico, y de paso, pues, dinamizó la actividad bancaria, surgieron nuevas sociedades de crédito. Mucha actividad reformista, parece. Pero has dicho antes que fue un periodo de tensiones. No fue un camino de rosas, ¿no? Que va para nada, fue un periodo extremadamente convulso. Lo fascinante aquí es ver cómo convivían ese impulso reformador con una conflictividad social y política enorme. ¿Cuáles eran esos frentes de conflicto? Pues mira, varios. Por un lado, una agitación obrera muy fuerte, especialmente en Cataluña. Allí tuvimos la primera huelga general de la historia de España, en 1855. El lema era asociación o muerte, pan y trabajo. Caray, ¿y cómo reaccionó el gobierno? Con dureza. La represión del capital general de Cataluña, Zapatero, fue muy dura. Por otro lado, tuvimos crisis de subsistencias, malas cosechas, encima se exportaba grano por la guerra de Crimea. Lo que faltaba. Y una epidemia de cólera. Todo esto provocó motines populares en Castilla en el 56. Y políticamente la cosa tampoco estaba tranquila. Había divisiones fuertes dentro de los propios progresistas, entre los puros y los más templados. La oposición de los moderados, claro, la emergencia de demócratas y republicanos y la tensión entre los dos líderes, Espartero y O'Donnell, que era latente. Un cóctel explosivo, vamos. ¿Y cómo estalló todo? ¿Cómo se precipitó el final tan abruptamente en julio de 1856? Pues la creciente conflictividad social fue, digamos, la excusa perfecta para O'Donnell. Hubo un enfrentamiento fuerte entre él y el ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, que era un hombre de Espartero. Y la reina tomó partido. La reina apoyó a O'Donnell, desautorizó a Espartero, que se sintió, traicionado, y dimitió. Y en ese momento, O'Donnell da un golpe de Estado y asume todo el poder. Declara el estado de guerra. Un golpe dentro del propio gobierno de coalición. Exacto. Y la resistencia fue sofocada muy rápido. O'Donnell no se anduvo con chiquitas. Hubo combates en Madrid, se bombardeó incluso el Congreso, donde se habían reunido diputados opositores. ¿El Congreso? Sí. Espartero, por su parte, decidió no liderar la oposición armada, se retiró, se disolvió la Milicia Nacional, de nuevo, y la represión fue especialmente sangrienta en ciudades como Barcelona, otra vez con el general Zapatero al mando. Visto y no visto. Y así, de golpe, se acabó el bienio progresista. El experimento. Se acabó, se anula la Constitución nonata del 56, se restaura la Constitución moderada de 1845, aunque con una pequeña acta adicional, unos retoques. Y se vuelve a un periodo de dominio moderado, pero ahora bajo una nueva fórmula, la Unión Liberal, liderada por el propio O'Donnell. Un intento de vía intermedia entre moderados y progresistas. Así que, en resumen, el bienio fue un fogonazo de 2 años, nació de una revolución popular y militar. Intentó modernizar España a marchas forzadas con leyes clave como la desamortización de Madoz y la ley de ferrocarriles, y hasta intentó una nueva constitución más liberal. Eso es. Pero se consumió muy rápido, por las propias divisiones internas, por la enorme conflictividad social que no supo o no pudo gestionar, y al final por la intervención militar y el apoyo de la corona a la solución autoritaria de O'Donnell. Un final abrupto. Pero, y aquí queda una reflexión importante, creo yo. Aunque fracasó y duró poquísimo, ¿hasta qué punto este bienio no sembró algo? Todas esas discusiones tan intensas en las Cortes Constituyentes sobre la soberanía nacional, los derechos, el papel del pueblo. Las propias leyes que intentaron, aunque luego se modificaran. Claro. Quizás todo eso, esa experiencia tan concentrada, abonó el terreno para las convulsiones que vendrían después. Pienso en la Revolución Gloriosa del 68. Que es así que echó a Isabel II del trono. O incluso en la Primera República. Interesante pensarlo así. Un periodo breve, sí, pero cuyas lecciones y debates quizás resonarían durante décadas. Exacto. Un ensayo intenso, fallido, pero seguramente no estéril del todo para el futuro del liberalismo español.